Ella se fue a vivir a la choza que nadie quería y encontró algo que cambió su vida para siempre. ¿Te imaginas estar tan desesperada que aceptas vivir en un lugar que todos dicen estar maldito? Parece imposible, pero esta historia sucedió de verdad en el interior de Brasil en el año 1847. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender de una manera que nunca imaginaste. Lo que esta mujer encontró en aquella choza abandonada cambió no solo su destino, sino el de toda una comunidad. Y cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me va a encantar saber hasta dónde están llegando estas historias emocionantes. La lluvia caía fuerte aquella tarde de mayo de 1847 en São Miguel do Cerrado, una pequeña villa perdida entre las montañas de Minas Gerais. Las calles de tierra batida se habían transformado en ríos de lodo, y el viento helado golpeaba las ventanas de las casas de adobe, como si quisiera arrancarlas de sus bisagras. Isabel Méndez da Silva caminaba despacio por el camino enlodado, cargando en sus brazos a su hijo menor de apenas 2 años. A su lado, agarrando fuerte el borde del vestido empapado de su madre, venía Antonio, un niño de 6 años, con los ojos grandes y asustados. Isabel tenía 28 años, pero parecía cargar el peso de toda una vida en sus hombros. Su rostro, que alguna vez fue bonito y lleno de vida, estaba marcado por la tristeza profunda y el cansancio extremo. Los cabellos negros, recogidos en un chongo deshecho, se pegaban mojados a su cuello. El vestido sencillo de algodón, ya remendado en varios lugares, estaba empapado y pesado. No tenía zapatos. Sus pies descalzos se hundían en el lodo frío a cada paso que daba. Hacía apenas 3 meses que su esposo, João Silva, había muerto. Fue una muerte súbita y cruel, de esas que te arrancan el alma sin previo aviso. João trabajaba como capataz en la hacienda Santa Rita, propiedad del coronel Augusto Ferreira, uno de los hombres más ricos y poderosos de toda la región. Una mañana cualquiera, João estaba ayudando a domar un caballo bravo cuando el animal se asustó con una serpiente. El caballo se encabritó violentamente y João cayó golpeándose la cabeza contra una piedra grande. Murió ahí mismo enfrente de los otros trabajadores, sin siquiera tener tiempo de despedirse de su familia. Isabel recibió la noticia todavía por la mañana. No lloró en ese momento. Se quedó parada sosteniendo a su hijo pequeño en brazos mientras su mundo se derrumbaba en silencio. En aquella época, la vida de una mujer dependía completamente de su esposo. Sin João, Isabel no era nada. No tenía tierra, no tenía dinero, no tenía familia. Sus padres habían muerto de fiebre amarilla cuando ella tenía 15 años, y João era hijo único de una madre que ya había fallecido también. El coronel Augusto, dueño de la hacienda, mandó llamar a Isabel 2 semanas después del entierro. Ella entró a la casa grande, con el corazón apretado, llevando a sus 2 hijos de la mano. El coronel era un hombre grande, de bigotes abundantes y mirada dura. Sentado en una silla de cuero detrás de un escritorio enorme, ni siquiera levantó los ojos para mirar a Isabel cuando ella entró. «Doña Eulalia, mi esposo murió trabajando para usted», dijo Isabel, intentando mantener la voz firme. «Él siempre fue un hombre honrado y trabajador. Vine a pedirle si me puede dejar quedarme en la casita donde vivíamos. Puedo trabajar en la cocina, lavar ropa, lo que sea. Solo necesito un techo para criar a mis hijos». El coronel finalmente levantó los ojos. Su expresión era fría como el hielo. Isabel, João era un buen trabajador, eso no lo niego. Pero la casita donde vivían es de la hacienda. Ya tengo otro capataz llegando la próxima semana con su familia. Ellos van a necesitar la casa. Isabel sintió que las piernas le temblaban. Pero, coronel, no tengo a dónde ir. Mis hijos son pequeños, solo necesito un tiempo hasta que me acomode. El coronel suspiró con impaciencia. Yo no soy dueño de un orfanato, mujer. Tiene hasta el fin de semana para desocupar la casa. Y mire, estoy siendo generoso. Pude haberla echado el día del entierro mismo. Isabel todavía intentó discutir, pero el coronel ya había vuelto su atención a los papeles sobre el escritorio. La conversación había terminado. Ella salió de ahí con sus hijos, sintiendo un vacío en el pecho que parecía un hoyo sin fondo. En los días siguientes, Isabel tocó la puerta de todas las casas de la villa, buscando trabajo y un lugar donde vivir, pero nadie quiso ayudarla. Las familias ya eran grandes, el dinero era poco y una viuda con 2 hijos pequeños era vista como una carga demasiado pesada para llevar. Algunas mujeres hasta demostraron lástima, pero le cerraron la puerta en la cara con excusas preparadas. Fue entonces cuando Isabel escuchó hablar de la choza.
Doña Mercedes, una lavandera anciana que vivía sola en una casita en el fondo de la iglesia, fue quien le contó. Isabel había ido hasta allá a implorar por trabajo, ofreciéndose para ayudar con cualquier cosa a cambio de comida. «Hija mía, apenas tengo para mí misma», dijo doña Mercedes con los ojos llenos de lástima. «Pero mira, hay un lugar donde puedes quedarte. Es una choza vieja por allá hacia la salida de la villa cerca del monte. Está abandonada desde hace unos 5 años». Isabel sintió una puntita de esperanza. «¿Y por qué está abandonada? ¿Tiene dueño?» Doña Mercedes hizo la señal de la cruz. «No tiene dueño, hija mía». El hombre que vivía ahí era Sebastián, un portugués solitario que nadie conocía bien. Dicen que era muy extraño, vivía encerrado ahí dentro, no hablaba con nadie. Un día la gente comenzó a escuchar unos gritos que venían de ahí. Cuando fueron a ver, Sebastián había desaparecido, simplemente se esfumó, dejó todo atrás. Desde entonces, nadie ha querido vivir ahí. Dicen que el lugar está embrujado, que tiene espíritus malos. Isabel tragó saliva. ¿Pero tiene techo, tiene paredes? Sí tiene. Está bien maltratado, pero tiene. Mira, Isabel, yo no te aconsejo. Aquel lugar tiene mala fama, pero tú no tienes opción. Entonces, Isabel no necesitó escuchar nada más. Esa misma tarde, tomó las pocas pertenencias que tenía, puso todo en un costal de tela, tomó a sus niños de la mano y siguió en la dirección que doña Mercedes le había indicado. La choza quedaba al final de un camino estrecho, rodeada de monte cerrado por todos lados. Era una construcción baja y chueca, hecha de adobe y barro, con un techo de paja todo agujereado. La puerta de madera estaba colgando de solo una bisagra, y las grietas entre las tablas de las paredes eran tan grandes que se podía ver el interior sombrío desde afuera. Alrededor, el monte había crecido sin control, tragándose casi la mitad de la construcción. Isabel se detuvo enfrente de aquel lugar y sintió un escalofrío subirle por la espalda. El viento silbaba entre los árboles haciendo un sonido extraño e inquietante. Antonio apretó la mano de su madre con más fuerza. «Mamá, tengo miedo», susurró el niño. Isabel respiró hondo. «No tengas miedo, hijo mío. Es solo una casa vieja. Vamos a limpiarla y va a quedar bien». Pero ella misma no lo creía. Empujando la puerta con dificultad, Isabel entró a la choza. El olor a humedad y moho era sofocante. El piso era de tierra batida, cubierto por hojas secas, telarañas y excrementos de animales. Había una ventanita pequeña en la pared del fondo, pero estaba tan sucia que casi no dejaba entrar la luz. En la esquina, una chimenea de piedra estaba cubierta de cenizas antiguas. No había muebles, apenas algunos pedazos de madera podrida esparcidos por el piso. Isabel puso al bebé en el piso sobre el costal de tela que serviría de cobija y comenzó a limpiar. Trabajó hasta que cayó la noche, barriendo, quitando telarañas, juntando ramas secas para hacer fuego. Antonio ayudaba como podía, cargando hojas hacia afuera. Cuando finalmente lograron encender una fogata en la chimenea, el humo subió por el techo agujereado y la choza quedó un poco más acogedora. Aquella primera noche, Isabel no pegó los ojos. Acostada en el piso duro, con sus 2 hijos durmiendo a su lado, escuchaba todos los sonidos del monte. El viento golpeando las paredes, los grillos cantando, el maullido de algún animal allá afuera y algo más. Algo que parecían pasos o sería solo su imaginación. Isabel cerró los ojos con fuerza y rezó. Santa Madre de Dios, protégenos en este lugar, protege a mis hijos, dame fuerza para seguir adelante. Los primeros días en la choza fueron los más difíciles de la vida de Isabel. Se despertaba antes de que saliera el sol e iba hasta la villa a vender agua que sacaba del arroyo. Cargaba 2 cubetas pesadas, colgadas en una vara de madera sobre los hombros, caminando kilómetros de ida y vuelta. Ganaba unos centavos, lo suficiente para comprar un poco de harina de maíz y frijoles. A veces, cuando tenía suerte, las mujeres de la villa le daban sobras de comida, pero los vecinos más cercanos evitaban a Isabel. Cuando ella pasaba por la calle, las personas desviaban la mirada e hacían la señal de la cruz. Los niños corrían asustados. Doña Efigenia, dueña de la tienda que quedaba en la plaza principal, llegó a decir bien fuerte para que todos escucharan. Esa mujer se fue a vivir a la choza del portugués loco. Va a atraer desgracia para toda la villa. Pueden anotarlo. Isabel fingía no escuchar, pero cada palabra era una puñalada en el pecho. No tenía opción. Era ahí o la calle. Una tarde, después de 2 semanas viviendo en la choza, Isabel estaba intentando arreglar el techo.
Había llovido fuerte la noche anterior, y el agua había entrado por varios agujeros, empapando todo. Había conseguido unos manojos de paja con un hacendado a cambio de un día completo de trabajo lavando ropa, y ahora intentaba amarrarlos en el techo para tapar los hoyos más grandes. Antonio jugaba afuera con su hermanito, haciendo muñequitos de barro. Isabel estaba concentrada en el trabajo cuando escuchó un ruido extraño que venía de dentro de la choza. Un crujido seco, como si algo se hubiera quebrado. Bajó rápido de la escalera improvisada y entró. El bebé había gateado hasta cerca de la pared del fondo y estaba golpeando con sus manitas el piso. Isabel corrió para tomar al niño y fue entonces cuando lo vio. Una de las tablas del piso en la parte más oscura de la choza estaba suelta, levantada de una manera extraña. Su corazón se aceleró. Con cuidado, Isabel tomó al bebé en brazos y fue hasta la tabla. Se arrodilló y con la mano libre empujó la madera. Estaba podrida y cedió fácil. Debajo había un espacio vacío, un hoyo oscuro. Isabel sintió un frío en el estómago. Puso al bebé en el piso a su lado y tomó una vara de madera para hurgar el hoyo, con miedo de que hubiera serpientes u otros bichos. Pero no había nada más que tierra y oscuridad. Aquella noche, después de acostar a los niños para que durmieran, Isabel encendió una antorcha de paja y volvió hasta la tabla suelta. Su curiosidad era más grande que el miedo. Necesitaba saber qué había ahí abajo. Quitó más tablas alrededor y vio que el hoyo era hondo, muy hondo. Parecía una especie de escondite cavado a propósito debajo de la choza. Bajó la antorcha lo más que pudo y vio el brillo de algo en el fondo, algo que reflejaba la luz del fuego. El corazón de Isabel latió más fuerte. Con las manos temblando, amarró una cuerda en una viga del techo y se bajó al hoyo. No era tan hondo como parecía. Tenía poco más de 1,5 metros. El piso era de tierra dura y compactada. Y ahí, recargado en una de las paredes del hoyo, estaba un cofre de madera. Isabel jaló el cofre con dificultad. Era pesado, muy pesado. Logró empujarlo hasta debajo de la abertura, y después de mucho esfuerzo, subirlo usando la cuerda. Cuando finalmente logró poner el cofre en el piso de la choza, Isabel estaba exhausta, sudada y temblando. Se quedó mirando aquella caja de madera oscura, cubierta de tierra, con herrajes oxidados en los lados. Tenía un candado viejo que cerraba la tapa. Isabel tomó una piedra pesada y golpeó el candado hasta que se partió. Entonces, respirando hondo, abrió el cofre. Lo que vio adentro la dejó sin aire. Monedas, decenas, cientos de monedas de oro apiladas en bolsitas de tela. Joyas, collares de oro con piedras de colores, aretes trabajados, anillos gruesos. Y más, papeles amarillentos, documentos escritos a mano con letra chiquita. Y encima de todo, un libro de pasta de cuero gastada. Isabel tomó una de las monedas con las manos temblando. Era pesada, dorada, con una corona grabada de un lado y una cruz del otro. Monedas de oro portuguesas, antiguas, valiosas. Miró alrededor como si esperara que alguien apareciera, pero estaba sola. Sus niños dormían del otro lado de la choza, ajenos a todo. Isabel tomó el libro de pasta de cuero y lo abrió con cuidado. Era un diario. Las páginas estaban amarillentas y manchadas, pero la escritura todavía se podía leer. En la primera página estaba escrito: Diario de Sebastián Rodríguez Coimbra, año de Nuestro Señor, 1838. Isabel comenzó a leer y entre más leía, más se le helaba la sangre. Sebastián Rodríguez Coimbra era portugués, eso ya lo sabía, pero lo que no sabía era que él había sido un contrabandista. El diario contaba en detalles cómo Sebastián y un grupo de otros hombres hacían contrabando de oro robado de las minas reales, desviando cargamentos y vendiéndolos a intermediarios en Río de Janeiro. Habían acumulado una fortuna a lo largo de años, pero entonces vino la traición. En una entrada fechada en marzo de 1842, Sebastián escribía con letra nerviosa: Ellos quieren mi parte. Joaquín y Teodoro vinieron aquí hoy exigiendo que yo dividiera el oro. Dijeron que yo tomé más de lo que me correspondía. Amenazaron con matarme si no entregaba. Pero este oro es mío. Yo arriesgué mi vida por él. Voy a esconderlo todo. Ellos nunca lo van a encontrar. Las entradas siguientes eran cada vez más paranoicas y desesperadas. Sebastián escribía sobre escuchar ruidos en la noche, sobre ver sombras en el monte, sobre estar seguro de que sus antiguos compañeros estaban al acecho, esperando el momento justo para atacar. La última entrada era de abril de 1842. Estaba escrita con letra temblorosa y manchada de algo que parecía sangre. Ellos están aquí. Escuché los caballos. Me van a matar.
pero no van a encontrar el oro. Lo escondí todo debajo del piso. Que Dios tenga piedad de mi alma, y que cualquier desgraciado que toque este oro pague con su propia vida. Este oro está marcado con sangre, está maldito. Isabel soltó el diario como si le quemara las manos. Se quedó ahí parada en la oscuridad de la choza, escuchando solo su propia respiración agitada, y el crepitar de la antorcha que ya comenzaba a apagarse. Un tesoro. Había encontrado un tesoro, oro suficiente para cambiar su vida entera, para nunca más pasar hambre, para darles una vida buena a sus hijos, para salir de aquel lugar horrible y tener una casa de verdad, con paredes firmes y comida en la mesa. Pero el tesoro tenía sangre, tenía una maldición. Isabel cerró el cofre con fuerza y lo empujó debajo de unas tablas viejas en la esquina más oscura de la choza. No iba a tocar eso, no podía, era dinero sucio, dinero maldito. Pero aquella noche, mientras intentaba dormir, su mente no paraba. Los pensamientos se atropellaban. El bebé había tenido fiebre todo el día. Necesitaba medicina. Antonio tenía hambre, siempre con hambre. Y ella no tenía nada para darle más que un poco de harina con agua. Al día siguiente iba a tener que caminar 6 kilómetros hasta la hacienda del mayor Ignacio para lavar ropa, y solo iba a ganar media docena de huevos por el día completo de trabajo. Y ahí, a pocos metros de ella, estaba una fortuna que nadie sabía que existía, una fortuna que podía salvar a sus hijos, pero estaba maldita. Durante los días siguientes, Isabel intentó vivir como si nada hubiera pasado. Se despertaba temprano, trabajaba todo el día, volvía a la choza por la noche exhausta, pero sus ojos siempre se volvían a la esquina donde el cofre estaba escondido. Era como si el oro gritara llamándola. Una semana después de encontrar el tesoro, el bebé se enfermó. Comenzó con una fiebre leve que fue empeorando. En 2 días, el niño estaba ardiendo, gimiendo bajito, rechazando la comida. Isabel hizo tés de hierbas que conocía, compresas de agua fría. Rezó todas las oraciones que sabía, pero el bebé solo empeoraba. En la madrugada del 3er día, el niñito tuvo una convulsión. Isabel entró en desesperación. Sostuvo a su hijo en brazos, sintiendo el cuerpecito pequeño sacudirse, los ojitos voltearse, la boquita haciendo espuma. Antonio se despertó asustado y comenzó a llorar. Mi hijo va a morir, pensó Isabel. Mi hijo va a morir y no puedo hacer nada porque no tengo dinero para pagar un doctor. Y fue en ese momento de desesperación absoluta que Isabel tomó una decisión. Puso al bebé en la cama improvisada, le pidió a Antonio que vigilara a su hermano y corrió hasta la esquina donde el cofre estaba escondido. Lo abrió con fuerza, tomó un puñado de monedas y se las metió en la bolsa del vestido. Entonces tomó al bebé en brazos y salió corriendo por el camino oscuro en dirección a la villa. Eran las 4 de la mañana cuando Isabel tocó la puerta de la casa del doctor Aníbal, el único médico de la región. Tocó con tanta fuerza que despertó a toda la casa. El médico, un hombre gordo de mediana edad, abrió la puerta con cara de enojado, sosteniendo una lámpara de aceite. ¿Qué escándalo es este, mujer? ¿Sabe qué horas son? Doctor, por el amor de Dios, mi hijo se está muriendo. Isabel levantó al bebé que estaba pálido y flácido en sus brazos. Usted tiene que venir. Yo pago. Tengo dinero. El médico miró a Isabel con desconfianza. Todo mundo en la villa sabía que ella era la viuda miserable que vivía en la choza maldita. ¿De dónde una mujer como ella sacaría dinero? ¿Tienes dinero? ¿Cuánto? Isabel metió la mano en la bolsa y sacó 3 monedas de oro. Los ojos del médico se abrieron como platos. ¿De dónde sacaste eso? No importa. Mi hijo se está muriendo. Por favor. El médico vaciló por un segundo, pero la visión de aquel oro fue más fuerte. Tomó su maletín y siguió a Isabel de regreso a la choza. Al llegar ahí, examinó al bebé a la luz de una lamparita. Diagnosticó fiebre terciaria, una forma de malaria común en la región. Aplicó quinina y dejó instrucciones para que Isabel continuara el tratamiento. Cuando terminó, extendió la mano para las 3 monedas. Isabel entregó el oro sin pensarlo 2 veces. No importaba, su hijo iba a vivir, y el bebé mejoró. En 2 días, la fiebre había bajado completamente. En una semana estaba nuevamente gateando por la choza, sonriendo, balbuceando. Pero la noticia del oro se esparció.
El doctor Aníbal, que no era exactamente un hombre discreto, contó en la tienda de doña Efigenia que la viuda de la choza había pagado con monedas de oro antiguas. En pocas horas, toda la villa estaba comentando: ¿de dónde una mujer miserable sacaría oro? ¿Lo habría robado? ¿O sería verdad que la choza estaba embrujada y el espíritu del portugués loco le había dado el oro a ella? Las especulaciones eran infinitas. Isabel comenzó a sentir miradas pesadas sobre ella. Miradas de codicia, miradas de desconfianza, miradas de peligro. 3 días después de que el bebé mejorara, Isabel estaba sacando agua del arroyo cuando 2 hombres aparecieron en el camino bloqueándole el paso. Ella reconoció a uno de ellos. Era José Tomé, un sujeto flaco y de mirada dura, que tenía fama de borracho y busca pleitos. El otro era un hombre que ella nunca había visto, bajo y fornido, con una cicatriz en la cara. «Buenas tardes, doña Isabel», dijo José Tomé con una sonrisa que no tenía nada de amigable. «Escuchamos decir que usted se vino para arriba en la vida, ¿eh? Pagando doctor con oro». Isabel sintió el peligro en el aire. Puso las cubetas en el piso despacio. «No sé de qué está hablando». «Ah, ¿no sabe?» El hombre se acercó. «Escuche aquí. Todo mundo sabe que usted vive en la choza del portugués y todo mundo sabe que el portugués tenía dinero escondido. Usted encontró su oro, ¿verdad? No encontré nada». «Esas monedas eran de mi abuela. Era todo lo que tenía guardado». José Tomé se rió sin alegría. «Su abuela. ¡Qué mentira, mujer! Mire, yo no quiero problemas. Solo quiero que divida el oro con nosotros. 50%. Es justo, ¿no? Después de todo, nosotros podemos protegerla. Hay mucha gente mala por ahí que puede querer hacerle daño a una mujer sola con 2 niños». La amenaza estaba clara. Isabel sintió el corazón acelerarse. «No tengo oro ninguno, y aunque lo tuviera, no lo iba a dividir con bandidos». Fue lo incorrecto que podía decir. La cara de José Tomé se cerró. Él dio un paso adelante amenazador. «Usted está cometiendo un error, doña Isabel. Un error muy grande. Quítese de mi camino». El otro hombre, el de la cicatriz, puso la mano en el mango del cuchillo que traía metido en el cinturón. «Creo que es mejor que reconsidere esa decisión, mujer». Fue entonces que una voz firme cortó el aire. «¿Esos hombres la están molestando, señora?» Todos se voltearon. Un hombre alto, de hombros anchos, estaba parado en el camino. Tenía alrededor de 40 años, cabellos canosos en las sienes y vestía ropa de hacendado, pantalón de cuero y camisa de algodón limpia. En la cadera, una pistola. Isabel lo reconoció. Era don Vicente Almeida, el hacendado que tenía tierras del otro lado de la villa. Un hombre respetado, descendiente de familia noble portuguesa, conocido por su honestidad y por la forma justa como trataba a sus trabajadores. José Tomé y su compañero se miraron entre ellos. Don Vicente no era hombre con el que jugar. «No estamos molestando a nadie, don Vicente», dijo José Tomé cambiando completamente el tono de voz. «Solo conversando aquí con doña Isabel. Pues me pareció que la conversación ya terminó. Sugiero que sigan sus caminos». Los 2 hombres dudaron, pero no tuvieron valor de enfrentar a don Vicente. Refunfuñaron algo y desaparecieron camino abajo. Don Vicente se acercó a Isabel. «¿Está usted bien?» Isabel estaba temblando. «Estoy bien, señor. Gracias. Vine a sacar agua para mis caballos y escuché voces alteradas. Si esos hombres vuelven a molestarla, me avisa. Mi hacienda no queda lejos de aquí». Isabel se sintió agradecida, le dio las gracias nuevamente, tomó sus cubetas y volvió corriendo a la choza. Pero aquella noche no pudo dormir. Los hombres iban a volver. Estaba segura. Y la próxima vez, don Vicente no estaría ahí para ayudar. Fue entonces que Isabel tomó la decisión más difícil de su vida. A la mañana siguiente, apenas amaneció, Isabel dejó a los niños con doña Mercedes, quien aceptó quedarse con ellos por algunas horas y fue a la iglesia. Necesitaba hablar con el padre Hermenegildo. El padre era un hombre viejo, de espalda encorvada y manos temblorosas, pero con ojos bondadosos. Estaba barriendo la sacristía cuando Isabel llegó. Se volteó sorprendido. «Hija mía, qué bueno verte. ¿Cómo están los niños?» «Están bien, padre, pero necesito hablar con usted, es urgente». El padre soltó la escoba e hizo una señal para que entrara. Se sentaron en una banca de madera en la nave de la iglesia, vacía y silenciosa. Isabel respiró hondo. «Padre, necesito confesarme, pero no es una confesión normal. Es sobre algo que encontré, algo que puede ser muy peligroso».
Entonces Isabel contó todo. Habló sobre la choza, sobre la tabla suelta, sobre el cofre escondido, sobre el oro, sobre el diario de Sebastián, sobre la maldición. Habló sobre los hombres que la amenazaron, sobre el miedo que sentía. El padre Hermenegildo escuchó todo en silencio, con los ojos muy abiertos. Cuando Isabel terminó, hizo la señal de la cruz. Dios mío del cielo, hija mía, estás con una carga demasiado pesada para llevarla sola. No sé qué hacer, padre. Este oro puede salvar a mis hijos, pero es dinero sucio, está maldito, y ahora hay gente peligrosa detrás de mí. El padre se quedó en silencio por un largo momento, pensando. Entonces habló despacio. Isabel, el dinero no tiene alma. El oro es oro. Lo que hace algo bueno o malo es el uso que le damos. Ese Sebastián usó el oro de forma equivocada. Robó, mató, tal vez. Por eso el oro quedó marcado por la sangre. Pero tú, hija mía, tú puedes usar ese oro de forma diferente. Puedes transformar algo malo en algo bueno. ¿Cómo, padre? El viejo padre se levantó y comenzó a caminar por la iglesia. Mira a tu alrededor, Isabel. Esta iglesia se está cayendo a pedazos. El techo tiene goteras, las bancas están podridas, la campana se rajó. No tenemos dinero para arreglarlo. Y hay más. Hay niños en la villa que no tienen dónde dormir, que pasan hambre en las calles. Hay enfermos que no tienen medicina. Hay personas que necesitan ayuda y nosotros no tenemos cómo ayudar. Isabel comenzó a entender hacia dónde el padre quería llegar. ¿Está diciendo que debo usar el oro para ayudar a esas personas? Estoy diciendo que puedes romper la maldición haciendo el bien con aquello que fue mal adquirido. Dona parte de ese oro a la iglesia. Vamos a reconstruir este templo. Vamos a crear un orfanato para los niños de la calle. Vamos a comprar medicinas para los enfermos. Y así la sangre que marca ese oro será lavada por la caridad. Isabel sintió algo soltarse dentro de su pecho. Era eso. Era exactamente eso lo que necesitaba escuchar. ¿Y en cuanto a mí y mis hijos, padre? ¿Puedo guardar una parte para tener una vida mejor? El padre puso la mano en el hombro de Isabel. Claro que puedes, hija mía. Dios no quiere que sigas sufriendo. Mereces una vida digna. Quédate con lo suficiente para comprar una casa, para tener comida en la mesa, para criar a tus hijos con decencia. Pero no seas codiciosa. No dejes que el oro corrompa tu corazón. Isabel salió de la iglesia con el corazón más ligero de lo que había estado en meses. Tenía un plan ahora, tenía un propósito, pero implementar ese plan sería más complicado de lo que imaginaba. Aquella misma tarde, Isabel volvió a la choza y separó el oro en 3 partes. Una parte grande la puso en un costal de tela para donarla a la iglesia. Una parte menor la guardó para ella misma. Y la parte restante decidió que la iba a esconder en otro lugar, lejos de ahí, como una especie de seguro, por si algo salía mal. Estaba haciendo esto cuando escuchó el sonido de caballos. Su sangre se heló. Corrió hasta la ventana y vio. Eran 5 hombres a caballo, deteniéndose enfrente de la choza. Reconoció a José Tomé y al hombre de la cicatriz. A los otros 3 no los conocía, pero por la cara y las armas que cargaban, no era buena gente. ¿Dónde están los niños? Fue el primer pensamiento de Isabel. Gracias a Dios, estaban todavía con doña Mercedes. Los hombres se bajaron de los caballos. José Tomé golpeó la puerta con fuerza. Doña Isabel, abra esa puerta. Solo queremos platicar. Isabel no respondió. Estaba paralizada de miedo, sosteniendo fuerte el cofre de oro, como si fuera su vida. Abra esa puerta, mujer, o la vamos a tirar. Isabel miró alrededor desesperada. No había cómo escapar. La única salida era la puerta de enfrente y los hombres estaban ahí. La ventana de atrás era demasiado pequeña para pasar. Fue entonces que escuchó el otro sonido, el sonido de más caballos y una voz fuerte, autoritaria. Salgan de la propiedad de esta mujer. Ahora. Isabel corrió hasta la ventana. Era don Vicente, pero esta vez no estaba solo. Había traído a 6 hombres armados con él, sus capataces. José Tomé se volteó intentando parecer confiado. No estamos haciendo nada malo, don Vicente. Solo vinimos a hablar con doña Isabel. Ya dije que se vayan. No voy a repetirlo. Hubo un momento de tensión. Los hombres de José Tomé pusieron las manos en las armas. Los hombres de don Vicente hicieron lo mismo. Pero estaba claro quién tenía la desventaja. Eran 5 contra 7 y los hombres de don Vicente parecían mucho más preparados para un enfrentamiento. José Tomé escupió en el piso. Esto no se va a quedar así. Subió al caballo y salió a galope, seguido por los otros.
Don Vicente se bajó del caballo y se acercó a la puerta. «Doña Isabel, ¿está usted bien?» Isabel abrió la puerta con las piernas temblorosas. «Estoy bien, señor. Usted me salvó otra vez». Don Vicente la miró con seriedad. «Doña Isabel, necesitamos platicar. ¿Puedo entrar?» Isabel dudó, pero no podía negarse. Hizo un gesto hacia el interior de la choza. Don Vicente entró seguido por dos de sus hombres. Miró alrededor, viendo la pobreza del lugar, el cofre de madera abierto en el piso, las monedas de oro esparcidas. «Entonces es verdad», dijo él. «Usted encontró el tesoro de Sebastián». Isabel bajó la cabeza. «Sí lo encontré, señor». Don Vicente suspiró. «Señora, usted está en peligro». La noticia del oro se esparció. «No va a ser solo José Tomé quien venga detrás de usted. Va a haber más gente, gente peor, bandidos de verdad». «Lo sé. Por eso ya decidí qué voy a hacer con el oro». Y entonces Isabel le contó a don Vicente su plan. Iba a donar la mayor parte a la iglesia, para reconstruir el templo y crear un orfanato. Iba a quedarme solo con lo suficiente para tener una vida digna. Don Vicente la escuchó en silencio. Cuando ella terminó, asintió despacio. «Es un plan noble, doña Isabel, pero aún así usted sigue en peligro. Los bandidos no van a creer que donó el oro. Van a pensar que lo está escondiendo. Van a seguir viniendo detrás de usted y de sus hijos». Isabel sintió que la desesperación volvía. «Entonces, ¿qué hago?» Don Vicente se quedó en silencio por un largo momento. Entonces habló, escogiendo las palabras con cuidado. «Tengo una propuesta para usted. Sé que va a parecer extraño considerando que apenas nos conocemos, pero escuche, yo soy viudo desde hace 10 años. Mi esposa murió de fiebre amarilla poco después de que vinimos aquí desde Portugal. No tuvimos hijos, vivo solo en una hacienda grande, con más tierra de la que puedo cuidar. Tengo una casa grande, vacía. Tengo dinero, pero no tengo familia». Isabel comenzó a entender hacia dónde él quería llegar y su corazón se aceleró. «Usted es una mujer honrada, eso lo veo, una buena madre, y está en peligro. Entonces mi propuesta es esta. Cásese conmigo, no por amor, pues apenas nos conocemos, sino por conveniencia mutua. Yo le doy protección, un hogar, seguridad. Sus hijos tendrán una vida buena, y a cambio usted me da compañía, una familia, alguien con quien compartir la vida». Isabel se quedó sin palabras. ¿Casarse otra vez? Apenas se había acostumbrado a ser viuda. «Sé que es mucho para procesar», continuó don Vicente. «Y sé que usted todavía carga el luto de su esposo. No le estoy pidiendo amor. Le estoy ofreciendo una sociedad, un acuerdo que puede salvar su vida y la de sus hijos». «¿Y el oro?», preguntó Isabel. «El oro es suyo. Haga con él lo que crea mejor. Done a la iglesia como planeó. Úselo para el bien. Yo no quiero nada de él. Tengo mi propio dinero». Isabel miró a aquel hombre. Don Vicente tenía el rostro serio, marcado por el tiempo y la soledad, pero había honestidad en sus ojos. Había bondad. «Necesito pensarlo», dijo ella. «Por supuesto, pero no tarde mucho. Los bandidos van a volver». Don Vicente salió, dejando a dos de sus hombres montando guardia en la choza, e Isabel se quedó ahí sentada en el piso, sosteniendo el diario de Sebastián. Miró la última página, la maldición escrita con letra temblorosa. Que cualquier desgraciado que toque este oro pague con su propia vida. Pero Isabel no iba a pagar con su vida. Iba a transformar aquel oro en esperanza. 3 días después, Isabel aceptó la propuesta de don Vicente. La boda fue sencilla, hecha en la iglesia por el padre Hermenegildo, con apenas algunas personas como testigos. Isabel usaba un vestido sencillo de algodón blanco que doña Mercedes le había prestado. Antonio y el bebé estaban al lado de su madre, limpios y con ropa nueva que don Vicente había comprado. Cuando el padre los declaró marido y mujer, Isabel sintió un alivio inmenso. No amaba a don Vicente, todavía no, pero lo respetaba y sabía que él iba a proteger a sus hijos. Se mudaron a la hacienda de don Vicente ese mismo día. La casa era grande, de piedra y cal, con techo de tejas portuguesas y un portal amplio. Tenía muebles de verdad, camas con colchones, una cocina con estufa de leña, una mesa grande en el comedor. Los niños corrían por la casa extasiados, nunca habían visto tantas cosas bonitas juntas.
En la primera noche en la hacienda, después de acostar a los niños para que durmieran, Isabel se sentó en el portal con don Vicente. El cielo estaba lleno de estrellas. «Gracias», dijo Isabel, «por todo». Don Vicente asintió. «Usted hizo la elección correcta, y yo también». En los meses siguientes, la vida de Isabel cambió completamente. Ya no necesitaba cargar agua, ya no necesitaba pasar hambre. Tenía comida en la mesa todos los días, ropa limpia, una cama cómoda para dormir. Los niños estaban creciendo sanos y felices. Y ella cumplió su promesa. Parte del oro fue donada a la iglesia. El padre Hermenegildo usó el dinero para reconstruir el templo completamente. Cambiaron el techo, arreglaron las bancas, compraron una campana nueva que sonaba clara y bonita todos los domingos. Y más importante, construyeron un orfanato al lado de la iglesia, una casa grande, con camas, cobijas, una cocina, un salón de clases. En pocos meses, 15 niños huérfanos de la villa estaban viviendo ahí, siendo cuidados, alimentados, educados. Isabel también usó parte del oro para crear un pequeño hospital en la villa. No era nada muy elaborado, solo 3 cuartos en una casa sencilla, pero tenía medicinas básicas, camas limpias y alguien para cuidar a los enfermos pobres que no tenían cómo pagar al doctor Aníbal. Los caminos fueron mejorados. Un puente fue construido sobre el río que cortaba la villa, facilitando el transporte. Una escuela fue abierta donde los niños pobres podían aprender a leer y escribir. Al principio hubo desconfianza. ¿De dónde había salido tanto dinero? Pero el padre Hermenegildo, sabiendo la verdad, explicó solo que un alma caritativa había hecho donaciones anónimas. Y las personas, viendo el bien que se estaba haciendo, dejaron de hacer preguntas. En cuanto a la choza maldita, don Vicente mandó demolerla completamente. Quemaron la madera podrida, llenaron el hoyo donde el cofre estuvo escondido, y en su lugar plantaron una gran cruz de madera. Ya no sería más un lugar de miedo, sería un lugar de memoria, un recordatorio de que hasta de las cosas más oscuras pueden hacer la luz. José Tomé y sus compañeros intentaron una vez más causar problemas. Invadieron la hacienda de don Vicente una noche, exigiendo saber dónde estaba el resto del oro. Pero don Vicente y sus hombres estaban preparados. Hubo un enfrentamiento. 2 de los bandidos murieron. José Tomé y los otros huyeron y nunca más fueron vistos en la región. Con el tiempo, Isabel y don Vicente desarrollaron no solo respeto el uno por el otro, sino afecto genuino. No fue un amor fulminante como en las novelas, sino algo más profundo y duradero. Un compañerismo verdadero, una sociedad. Se entendían, se apoyaban, se cuidaban. 2 años después de la boda, Isabel quedó embarazada. Dio a luz a una niña que bautizaron Esperanza. El nombre no fue por casualidad. Los años pasaron. Antonio creció fuerte y trabajador, ayudando a don Vicente en la hacienda. El hijo del medio se volvió un niño listo y juguetón. Esperanza era la alegría de la casa, siempre riendo, siempre corriendo por los campos. Isabel nunca olvidó de dónde venía. Siguió visitando el orfanato toda la semana, llevando comida, ropa, juguetes. Se sentaba con los niños y les contaba historias. Enseñaba a las niñas a coser. Abrazaba a los pequeños que lloraban de nostalgia por madres que nunca volvieron. 10 años después de encontrar el tesoro, Isabel estaba en el portal de la hacienda en una tarde soleada, observando a sus hijos jugar en el patio. Don Vicente se acercó y se sentó a su lado. «¿En qué estás pensando?», le preguntó. «Estoy pensando en cómo la vida es extraña», respondió Isabel. «Yo era la mujer más miserable de la villa, viuda, sola, sin nada. Me fui a vivir a una choza que nadie quería, y fue justamente ahí, en aquel lugar maldito, que encontré mi salvación». «No fue el oro el que te salvó», dijo don Vicente. «Fue tu valentía, tu bondad. Pudiste haberte quedado con todo aquel oro para ti. Pudiste haber huido, pero no. Elegiste hacer el bien, elegiste ayudar a los demás». Isabel sonrió. «Tal vez. Pero a veces todavía pienso en Sebastián, el hombre que escondió aquel oro. Murió solo, asesinado, probablemente. ¿Y para qué? Por oro que ni siquiera pudo disfrutar. Es un recordatorio», dijo don Vicente. «Un recordatorio de que las cosas materiales no valen nada si perdemos el alma en el proceso». Aquella noche, Isabel tomó el diario de Sebastián, que había guardado todos esos años. Leyó una vez más la última página, la maldición escrita con letra temblorosa. Entonces llevó el diario hasta la chimenea y lo arrojó al fuego. Se quedó observando las llamas consumir las páginas amarillentas, transformando las palabras en cenizas. La maldición estaba rota. No por magia, no por brujería, sino por elecciones, por bondad, por amor.
15 años después de que Isabel llegara a aquella choza abandonada, São Miguel do Cerrado era una villa transformada. La iglesia era bonita y bien cuidada. El orfanato albergaba a 30 niños. El hospital atendía a decenas de personas cada mes. La escuela tenía 4 maestros. Los caminos eran buenos. Había un puente fuerte sobre el río. Había comida en las mesas. Había esperanza en los corazones. Y todo esto había comenzado con una mujer desesperada que aceptó vivir en el lugar que nadie quería. Con una tabla de madera suelta, con un tesoro escondido, con una elección de hacer el bien en vez del mal. Isabel vivió hasta los 70 años. Cuando murió, pacíficamente, rodeada por hijos, nietos y bisnietos, toda la villa compareció al entierro. El padre Hermenegildo, ya muy anciano, celebró la misa. Lloró mientras hablaba sobre aquella mujer extraordinaria que había transformado una villa entera con su bondad. En la lápida de Isabel, don Vicente mandó grabar solo una frase sencilla. Ella transformó el oro en esperanza. Y años después, cuando las personas preguntaban sobre el origen de la prosperidad de São Miguel do Cerrado, los más viejos contaban la historia. La historia de la viuda que se fue a vivir a la choza maldita. La historia del tesoro escondido. La historia de la maldición que fue rota no por magia, sino por amor. Y la historia siempre terminaba de la misma forma. A veces, los lugares más oscuros guardan las mayores bendiciones. Basta tener el valor de buscar. Y así termina el increíble viaje de Isabel, la viuda que se fue a vivir a la choza que nadie quería y encontró mucho más que oro. Encontró propósito, valentía y redención. La verdadera riqueza no estaba en las monedas escondidas bajo el piso, sino en la fuerza que tuvo para transformar su dolor en generosidad. Isabel demostró que incluso en los lugares más oscuros, donde todos ven maldición, puede haber una bendición esperando ser descubierta. Mostró que el valor de un ser humano no está en el oro que posee, sino en las elecciones que hace cuando nadie está mirando. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas rechazamos oportunidades porque vienen disfrazadas de dificultad? ¿Cuántas veces le damos la espalda a situaciones difíciles, cuando en realidad ahí podría estar nuestra mayor transformación? Isabel no tuvo el lujo de elegir. Fue forzada por las circunstancias a aceptar lo inaceptable, y fue justamente esa rendición a lo inevitable lo que abrió las puertas a su destino. Pero la historia de Isabel nos enseña algo todavía más profundo. El oro que encontró estaba marcado por sangre, robo y muerte. Era dinero sucio, maldito. Muchos en esa situación se hubieran quedado con todo, justificando que lo merecían después de tanto sufrimiento. Pero Isabel entendió una verdad fundamental. No importa cómo el dinero llega hasta ti, lo que importa es lo que haces con él. Ella tomó algo que representaba codicia, violencia y muerte y lo transformó en vida, esperanza y futuro. Tomó la oscuridad e hizo luz. Tomó la maldición e hizo bendición. Y al hacer eso, no solo cambió su propia vida, sino que transformó a toda una comunidad. La figura de don Vicente también merece nuestra reflexión. No era un príncipe encantado de los cuentos de hadas. Era un hombre solitario, viudo, que vio en Isabel no una damisela en peligro para salvar, sino una compañera, una igual, alguien con quien construir una vida basada en respeto mutuo. Su matrimonio no comenzó con amor romántico, sino con honestidad. Y fue justamente esa base sólida la que permitió que el amor verdadero floreciera con el tiempo. Hoy, cuando miramos historias como la de Isabel, podemos pensar que son solo cuentos del pasado, pero no lo son. En cada ciudad, en cada comunidad, hay personas enfrentando sus propias chozas malditas, situaciones que parecen imposibles, lugares donde nadie quiere estar, circunstancias que parecen no tener salida. Y es justamente en esos lugares donde la transformación sucede. No en los momentos fáciles, sino en los difíciles. No cuando tenemos todo, sino cuando no tenemos nada. Es en la oscuridad donde la luz brilla más fuerte. Es en el desierto donde el agua tiene más valor. Es en la pérdida donde descubrimos lo que realmente importa. Isabel comenzó sola, viuda, sin nada más que 2 hijos y desesperación. Terminó rodeada de familia, con una comunidad entera transformada por sus elecciones. No porque encontró oro, sino porque eligió hacer el bien con aquello que encontró. ¿Cuántas personas tienen tesoros escondidos en sus propias vidas y no lo saben? Talentos no desarrollados, oportunidades no aprovechadas,
fuerzas no reconocidas. A veces, el mayor tesoro que tenemos no está enterrado en el suelo, sino dentro de nosotros mismos. Y solo lo descubrimos cuando somos forzados a cavar hondo, a ir más allá de lo superficial, a enfrentar nuestros miedos. La choza de Isabel estaba en ruinas, abandonada, evitada por todos, pero fue exactamente ahí donde estaba la llave para su futuro. De la misma forma, muchas veces son nuestras ruinas, nuestros lugares rotos, nuestras áreas abandonadas las que guardan el secreto para nuestra transformación. No es evitando nuestros problemas que crecemos, es enfrentándolos. Y la maldición de Sebastián no era real en el sentido místico, era real en el sentido moral. El oro estaba marcado por elecciones equivocadas, por violencia, por codicia. Pero Isabel mostró que hasta las consecuencias de elecciones malas pueden ser revertidas, no borrando el pasado, sino creando un futuro diferente. No somos prisioneros de nuestro pasado, ni del pasado de las cosas que recibimos. Somos creadores de nuestro futuro a través de las elecciones que hacemos hoy. Ahora quiero saber de ti que estás viendo esta historia. ¿Qué harías si encontraras un tesoro escondido? ¿Lo guardarías todo para ti o lo compartirías con quien lo necesita? Y más importante, ¿has reconocido los tesoros que ya existen en tu vida? A veces el mayor tesoro no es oro, sino familia, salud, oportunidades, amor. ¿Cuántas bendiciones rechazamos porque vienen envueltas en dificultad? ¿Cuántas puertas cerramos porque no parecen lo suficientemente acogedoras? Isabel nos enseña que a veces necesitamos aceptar la choza para encontrar el tesoro. Necesitamos atravesar el miedo para llegar a la esperanza. Necesitamos enfrentar la oscuridad para ver la luz. La verdadera maldición no estaba en el oro. Estaba en la codicia, en la incapacidad de ver más allá de lo material, en la elección de valorar cosas en vez de personas. Sebastián murió solo, asesinado por aquellos en quienes confiaba, porque eligió el oro en vez de la humanidad. Isabel vivió rodeada de amor y murió llorada por toda la villa, porque eligió a las personas en vez del oro. Esa es la diferencia entre una vida maldita y una vida bendecida. No lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes. No dónde estás, sino hacia dónde vas. No de dónde vienes, sino quién eliges convertirte. Si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, si sentiste algo mientras escuchabas el viaje de Isabel, entonces cumplió su propósito. Porque las historias no sirven solo para entretener. Sirven para hacernos reflexionar, para hacernos mirar nuestras propias vidas y preguntarnos, ¿qué tesoros estoy ignorando? ¿Qué chozas estoy evitando? ¿Qué maldiciones estoy perpetuando que podrían ser rotas? Isabel era solo una mujer, no tenía nada de especial, no tenía educación formal, no tenía dinero, no tenía conexiones, no tenía poder, pero tenía algo que muchos ricos no tienen. Valentía para hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Sabiduría para ver más allá de lo inmediato. Generosidad para compartir incluso cuando tenía poco. Y fe para creer que el mañana podía ser mejor que el hoy. Y al final, estos son los verdaderos tesoros que transforman vidas. No el oro que acumulamos, sino el amor que compartimos. No las cosas que poseemos, sino las vidas que tocamos. No los años que vivimos, sino el legado que dejamos. Isabel dejó un legado. Un orfanato lleno de niños que, de otra forma, estarían en las calles. Un hospital que salvó cientos de vidas. Una iglesia que dio esperanza a miles. Caminos que facilitaron el comercio. Una escuela que educó generaciones. Y más que eso, dejó un ejemplo. Un modelo de cómo una persona común puede hacer una diferencia extraordinaria. No necesitamos encontrar tesoros enterrados para cambiar el mundo. Solo necesitamos tener el valor de hacer el bien con lo que tenemos, donde estamos, como podemos. Que la historia de Isabel te inspire hoy. Que te dé valentía para enfrentar tus propias chozas. Que te recuerde que las maldiciones pueden ser rotas. Que te muestre que la transformación siempre es posible. No importa qué tan oscuro parezca el lugar donde estás ahora, porque a veces el lugar que nadie quiere es exactamente donde necesitas estar. El tesoro que buscas puede estar escondido en el último lugar donde pensarías buscar. Y la vida que sueñas puede estar esperando del otro lado de tu mayor miedo. Gracias por ver, gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad que cree en el poder de las historias para transformar corazones y mentes. Hasta la próxima historia. Y recuerda siempre, el mayor tesoro que puedes encontrar no está enterrado en el suelo, está dentro de ti. Basta tener el valor de cavar lo suficientemente hondo para descubrirlo. Un abrazo y hasta pronto.